Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de Nos van a oír. En el mes de junio nos toca hablar, como no puede ser de otra manera, del colectivo LGTBI y también de sus problemáticas laborales. Y para ello contamos con Aimee Román, filósofa y creadora de contenido, y también Alberto Jurado, coordinador nacional de Acció Yoga. Muchas gracias por venir a los dos. Muchas A gracias vosotros, por a haberme vosotros. invitado. Pues nada, empezamos. En España se ha avanzado mucho en el campo legislativo de los derechos LGTBI+, como la prohibición de terapias de conversión, la ley LGTBI trans o la inclusión de garantías en materias como educación o atención sanitaria. Pero la implementación real de esas normas depende muchas veces de sectores profundamente conservadores, algunos entornos familiares, sanitarios o religiosos. ¿Qué estrategias institucionales y comunitarias pueden desmontar esos núcleos de impunidad? Si quieres empezar tú. Claro, lo primero es entender que esta impunidad no es casual y no es accidental, que la ley nos diga una cosa y luego la práctica nos diga otra muy distinta, es y seguirá siendo siempre una constante, siempre y cuando los aparatos encargados de aplicarla, familias, centros de salud, centros educativos, espacios religiosos, partan de un sentido común heteronormativo en el mejor de los casos y profundamente, profundamente LGBTI-fóbico en muchos otros, ¿no? Muchas veces una LGTBI-fobia que no se reconoce a sí misma como un desprecio o una aversión, sino que pues, parte de la idea de voy a tolerar la diferencia, pero entendiéndola como una desviación, como una anomalía, y voy a tolerarla siempre y cuando no se manifieste explícitamente, siempre y cuando no resulte disruptiva de ningún modo, siempre y cuando no, digamos, no disrumpa el espacio público, ¿no? Entonces, para desmontar estos núcleos hacen falta dos patas. Por un lado, mecanismos reales de inspección, sanción y formación obligatoria, no voluntaria, para profesionales en sectores clave, eso por un lado, pero también necesitamos reforzar un tejido comunitario fuerte que pueda disputar ese sentido común LGBTI-fóbico y que genere espacios de tolerancia cero frente a estas conductas. No todo se puede hacer a golpe de decretazo o a golpe de ley. Necesitamos transformar también nuestras comunidades. Pues en ese sentido, yo estoy también muy de acuerdo, sobre todo porque creo que las leyes muchas veces son la base o son una herramienta para Claro. después poder seguir avanzando. Y yo precisamente no soy una persona como, no me considero nada punitivista, pero sí que creo que en este caso las sanciones son importantes no únicamente como venganza, sino como visibilización de lo que está pasando, de Claro. cómo no se está cumpliendo, qué colectivos no lo están cumpliendo y por qué, que al final esto luego salga en prensa o en Que haya medios. una rendición de cuentas. Exactamente, creo que sí que es importante, pero creo que también tenemos que generar medidas que sean de acompañamiento y de soporte para la gente LGTB, También. que muchas veces pensamos únicamente en el marco Madrid, área metropolitana de Madrid y área metropolitana de Barcelona, pero hay mucha gente que no puede salir de sus entornos familiares, sociales o de su barrio porque no tiene los recursos, pero está viviendo una discriminación constante. El sexilio que se ha vuelto Sí. tan viral muchas veces y que es tan importante. Entonces, tenemos que realizar medidas hacia esta dirección y también medidas como las medidas LGTB dentro de las empresas, pero a lo mejor plantearnos condicionar dineros públicos a empresas que las tengan y que las cumplan. Y sobre todo, si queremos aplicar una ley y que haya sanciones, es importante que esté formada la gente que lo hace. Y aquí tenemos que aprender de la lucha feminista. Lo que no es normal es que en casos como el de Samuel cueste tanto que un juez reconozca que han sido hechos homófobos que lo mataron a palos llamándole maricón. Aquí hace falta formación. Hay una cuestión que a veces se habla, ¿no? De si las cuestiones identitarias hacen peligrar la lucha de la clase trabajadora y se olvidan de una cuestión que a mí me parece fundamental, es que las personas del colectivo LGTBI+ son trabajadores, la mayoría de ellos, ¿no? Lo hablamos justamente ahora. Claro. ¿Cómo podemos contribuir desde el sindicato o en general desde la izquierda a proteger los derechos de las personas LGTBI+ también en el trabajo? Sí. Bueno, hay varias formas en las que se reproducen formas de discriminación y violencia en los centros de trabajo. Por un lado, para empezar por el principio, ¿no? Nos encontramos ya incluso con un sesgo o discriminación en los mismos procesos de contratación. En este sentido, me parece interesante que el economista Gary Baker en el 85 formuló algo llamado modelo del gusto por la discriminación, que viene a decir que existe una disposición por parte del empleador
a priorizar sus sesgos y prejuicios frente a una elección racional de los candidatos que estuviera enfocada pues, en la eficiencia, en maximizar los beneficios, ¿no? Es decir, que ni siquiera es algo racional. Es decir, puede llegar a rechazar incluso a un candidato más cualificado, con más experiencia, debido a la aversión que puede sentir por su expresión de género, porque recordemos que muchas veces se piensa en la homofobia o en la LGBTI-fobia en términos de con quién se acuesta esta persona, pero lo que es más visible y lo que genera muchas veces más fricciones es precisamente pues lo que se llama manerismos o lo que se llama tener pluma, ¿no? Es decir, esa expresión de género que de alguna forma desestabiliza el orden o las relaciones de género, ¿no? Ostras, estás actuando de una forma que se sale del mandato de la masculinidad. Esto por un lado. Luego nos encontramos con que también hay discriminación por parte del resto de empleados o de los clientes, consumidores, etc. Y claro, vemos que el señalamiento y la marginación en el espacio público y en el propio centro de trabajo también acaba llevando muchas veces a las minorías sociales a acabar desplazándose hacia profesiones, oficios, industrias, donde el colectivo se encuentra sobrerepresentado, ¿no? Porque es la forma quizás de poder habitar un espacio seguro. Entonces vemos que esto ocurre con las artes escénicas, por ejemplo, ¿no? Y con pues, muchos otros sectores muy glamurizados, pero que en la práctica pues están muy precarizados. Y aquí lo que ocurre es que se reproduce y se autojustifica una segregación, ¿no? Es decir, está bien que muchas personas LGBT pues, puedan tener esa vocación artística, pero a veces parece que esos son los únicos espacios donde vas a ser bien recibido y cuidado, ¿no? Entonces, algunas medidas o estrategias para intentar contrarrestar estas tendencias podrían ser, por un lado, esto es algo que ya se ha hablado mucho, eliminar la inclusión de fotos en los currículos y contar con la presencia de un comité de empresa en esos procesos de selección, implementar herramientas como la que ya ha salido, la guía Igualdad y Diversidad en los convenios colectivos, y bueno, desarrollar cada centro de trabajo también protocolos específicos ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo o por razón de identidad y pues otras formas de acoso derivadas de eso, de pertenecer o de expresarte de forma disidente. Al final, sobre todo comisiones como primer sindicato, somos la referencia para un montón de gente de clase trabajadora. Entonces, aquí tenemos varias responsabilidades. La primera, obviamente, hacia nuestra propia afiliación. O sea, aquí es importante que nuestra afiliación conozca, primero, a qué nos referimos cuando hablamos del colectivo LGTB y también la discriminación constante que sufrimos las personas del colectivo en los ambientes laborales, que es donde más tiempo pasamos de nuestro día a día y que por eso de ahí surgen bastantes discriminaciones. Pero también lo tenemos hacia la gente que no está afiliada, porque también representamos a la gente que no está afiliada. Nosotros aspiramos, y de hecho lo hacemos, representamos a toda la clase trabajadora del Estado. Y eso lo hacemos dentro de los centros de trabajo, que aquí es importante implantar medidas, como ya he explicado anteriormente, que también podríamos sumar en las encuestas de clima laboral, meter también algo de temática LGTB para que la gente pueda expresarse libremente, o también podemos incluir lo que decíamos, los currículos ciegos es una cosa que puede ser una base importante en ese sentido. Pero es que también lo hacemos fuera, y es que participamos del diálogo social. Entonces, cuando nosotros vamos a una administración pública, a un gobierno, también tenemos que tener esta perspectiva de saber con quién estamos hablando, a quién estamos representando y qué herramientas podemos poner sobre la mesa. Entonces, en este sentido, el sindicato es una pieza clave, porque más allá de si un gobierno viene, va o está gobernando un partido o está gobernando otro, los sindicatos vamos a seguir aquí, vamos a tener a toda nuestra base afiliativa y no afiliativa a la que estamos representando, y aquí pues tenemos que tomárnoslo en serio. En los convenios, gracias a una reforma hace poco justamente que pactó comisiones con el Ministerio de Trabajo, se plantean, ¿no?, de forma obligatoria medidas para el colectivo LGTBI+ en los convenios. Aparte de lo que hemos dicho ya de los currículums ciegos, encuestas de satisfacción laboral, en los que también se puede tener en mente la cuestión de discriminación, ¿qué otras medidas se pueden incorporar, creéis, para que en este tipo de convenios, para mejorar también la calidad de vida de la gente del colectivo? Sí. Pues quizás incluir también una perspectiva LGBTI en los planes de riesgos psicosociales, por un lado, que las empresas, un poco como ha dicho mi compañero, financien formación obligatoria, y también pues, que exista una figura sindical de referencia en diversidad, alguien formado que pueda tratar estos temas específicamente.
Y luego, pues medidas específicas para las personas trans, como por ejemplo el reconocimiento de la identidad en la documentación interna, incluso sin necesidad de previo registro civil. Creo que esto pues, ya sería un poco la base, ¿no? Evidentemente, seguro que hay muchas más ideas. Alberto. Pues aquí lo primero de todo también lo que es importante decir es que la igualdad suena muy bien cuando se habla, pero hay que practicarla. Y en este caso vemos como, por ejemplo, la patronal ha decidido que la igualdad sea un derecho de segunda. ¿Por qué? Porque todos los convenios que ahora mismo podríamos estar abriendo y podríamos estar negociando, la patronal está poniendo todos los problemas habidos y por haber precisamente para no entrar porque están a la espera de la reducción de la jornada laboral. Nos están un poco mezclando la velocidad y el tocino, ¿no? Sobre todo porque ya se están quedando con el aumento de productividad que hemos tenido en estos años y nos están vetando políticas de igualdad. Así que aquí sí que lo estamos viendo bastante complicado. Y hemos perdido una oportunidad. Estamos perdiendo una oportunidad. Mes que no abrimos un convenio es mes de que esta medida, esta ley que se ha aprobado, no sea efectiva. Además de lo que hemos mencionado, obviamente los procesos de selección es que son clave. Es que muchas veces la primera discriminación la tienes en los procesos de selección. Y aquí que esté el comité de empresa o que ya haya un decálogo o algún tipo de protocolo para evitar este tipo de discriminaciones es muy importante. Porque tenemos que acabar de que el armario sea el ascenso social. Esto de que vas a conseguir un mejor trabajo cuanta menos pluma tengas, cuanto menos se te note que eres LGTB y sobre todo, como lo que ha explicado antes Jaime, normalmente la gente LGTB se piensa que tiene que ir al mundo del arte y sobre todo a sectores que, sorpresa, también están bastante precarizados. Sí. Entonces, cuando hablo de que el armario es el ascensor social, es también decir, cuando quieres acceder a trabajos que no están precarizados, ojo también con cómo te lee el resto de la gente y cómo te ven y cómo te estás expresando. Están glamorizados, pero para el 1% que consigue pues, llegar a lo más alto, ¿no? Pero el resto pues, se encuentran en una situación bastante más precaria, sí. Efectivamente, yo por incidir, creo que la parte de discriminación más grande, o una de las más grandes que tiene el colectivo cuando se enfrenta al mundo laboral es justamente en el acceso al empleo, ¿no? Y ahí, aparte de, o sea, por ejemplo, nosotros en el sindicato sí que el comité de empresa está presente en las entrevistas, ¿no? Pero yo creo que por lo menos que se graben, ¿no? Y que el comité de empresa sí que pueda verlo a posteriori para, pues, por ejemplo, evitar las típicas preguntas a las mujeres, ¿no? De si estás embarazada o lo que sea, pero también para evitar pues, determinadas preguntas o incluso sesgos hacia el colectivo LGTB. Yo creo que sería importante, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La Unión Americana de Libertades Civiles contabiliza que actualmente hay más de 500 iniciativas legislativas anti-LGTBI+ en Estados Unidos, ¿no? Muchas de ellas, sobre todo, se centran en el colectivo trans. ¿Qué responsabilidad creéis que tiene figuras como Trump en internacionalizar esta cruzada contra los derechos trans? Claro, es que lo que vemos en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, pues una ocurrencia de Donald Trump, sino que es un laboratorio, ¿no? Y creo que se tiene que entender que el ataque a los derechos trans en particular es solo la punta de lanza. O sea, se empieza por ahí porque es donde existe una mayor grieta y menor consenso entre los movimientos sociales. Resulta más fácil generar un hombre de paja porque hay mucha confusión y también hay pues, mucha desinformación alrededor del colectivo. Resulta fácil generar un pánico moral que luego pueda permitir que se justifiquen pues, políticas que al final fiscalizan y regulan nuestros cuerpos, los de todas, no solo las mujeres trans o las personas trans, porque siempre además se pone el foco específicamente en las mujeres trans. Entonces, claro, el colectivo trans se usa para construir un fantasma, para construir una especie de enemigo simbólico que al final acaba aglutinando odios y miedos muy diversos, ¿no? Se construye como un chivo expiatorio. Se toma un malestar social que es más difuso y que tiene mucho que ver con la precariedad, con la incertidumbre de toda una generación que se ha quedado sin la posibilidad de desarrollar un proyecto vital, con la desintegración de lo comunitario, con el desmantelamiento de lo público, ¿no? Y se da una falsa diana, ¿vale? Esto es el problema. Lo que lo está desestabilizando todo y lo que ha generado este desorden y esta sensación de desorientación, de falta de dirección es esto de la diversidad, ¿no? Entonces, claro, lo que se internacionaliza no es únicamente la LGBTI-fobia, sino pues, lo que es esta forma de canalizar el resentimiento popular de tal forma que éste no pueda mirar hacia arriba, ¿no?
Y por eso vemos que la agenda antitrans tiene siempre ciertos compañeros de viaje. Es decir, sus exponentes a veces empiezan soltando incluso obviedades que nadie disputa, como, no, es que el sexo es biológico, que dices, bueno, sí, hay pues un sexo gonadal, un sexo cromosómico, un sexo somático, vale, muy bien, esa premisa, genial. Pero ¿qué quieres desarrollar a partir de aquí, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir con esa frase? Pero bueno, empiezan diciendo cosas que pues son razonables y luego te van colando poco a poco discursos cada vez más esencialistas de género, cada vez más antifeministas, incluso antiabortistas, natalistas, supremacistas, y se van colando por esas grietas del discurso antitrans, ¿no? Entonces, lo que está en juego ni siquiera son solo los derechos del colectivo trans únicamente, que también, sino incluso parece la posibilidad misma de existir fuera del binarismo heterosexista y de los modelos y relaciones de género rígidos que sostienen el orden patriarcal, ¿no? Y te das cuenta de que al final todas estas políticas, por ejemplo, esto que ha pasado en Reino Unido, de decir, no, es que ahora es obligatorio que si tienes vagina tengas que ir al baño de mujeres. Bueno, pues eso lo que hace es que hombres trans que llevan años en tratamiento hormonal y que por lo tanto pues tienen una apariencia de hombre y por lo tanto van a ser leídos como hombres, tengan que entrar en esos baños. Si lo que querías era según tú, que fuera más difícil para un hombre colarse en espacios de mujeres fingiendo ser trans, ahora lo que has hecho precisamente es hacerlo más fácil, porque ¿a quién se parece más un hombre trans? A un hombre cis. Entonces, quiero decir que en realidad no tiene ningún sentido plantearlo de esta manera y al final muchas veces también se acaba hipervigilando todo lo que se sale de una feminidad normativa, blanca, decimonónica, porque mujeres butch racializadas acaban sufriendo transvestigaciones prácticamente siempre, sobre todo si son atletas y pues tienen cierta masa muscular. O sea, que al final lo que vemos es un disciplinamiento, un intento de devolver a las mujeres a su lugar, a esa feminidad delicada, decimonónica, blanca, y cualquier mujer que se salga de ahí, no hace falta siquiera que sea trans, cualquier mujer que se salga de esos mandatos y de estéticos tan rígidos acaba sufriendo de alguna forma las consecuencias de estas políticas transfóbicas. O sea... Bueno, vamos a Europa, ¿no? En Hungría se ha prohibido el orgullo, en Italia y Bulgaria se censura la educación sexual y además en Georgia también se ha vetado la atención sanitaria a las personas trans. Alberto, ¿qué explica esta ola de ataques coordinados en plena Europa? ¿Estamos ante una cruzada ideológica de las extremas derechas? Vamos a ver, lo que está pasando es que la extrema derecha nos está deshumanizando a las personas LGTBI, ¿no? Y entonces, ante esto, creo que es muy importante rehumanizarnos, en plan, mostrarnos como personas que de verdad somos humanas, pero tampoco deshumanizar a las poblaciones de estos países. ¿Por qué lo digo? A lo mejor esto ya no es tan sensacionalista normalmente como cuando se habla de la gran embestida contra los derechos de la gente LGTBI+, o de cómo bueno, estas sociedades son como súper anti-LGTB y muy conflictivas, ¿no? Creo que tampoco está tan alejado de muchas zonas o de muchas situaciones que también se han podido ver en el Estado español. Pero la cosa es que, al igual que cuando aquí que tengamos un gobierno progresista no significa que absolutamente todo el mundo en la calle esté defendiendo el socialismo, creo que tampoco debemos colapsar a que en Hungría todo el mundo es súper anti-LGTBI. No estoy diciendo que estén a favor del colectivo ni de los derechos. Solo digo que esta gente, cuando tú te presentas a unas elecciones, te presentas en un PAC. Y cuando te presentas en un PAC, lo que demuestra es que las medidas anti-LGTB no son demasiado molestas para la población. Eso sí que se puede decir. Entonces es importante rehumanizarnos a nosotros, pero también rehumanizar. Y saber que no está perdido el juego en el resto de contextos. Entonces, un poco por volver a la pregunta, creo que sí que estamos ante una cruzada ideológica bastante clara por una cosa, y es que estamos poniendo en duda, y siempre lo hemos hecho, el colectivo LGTB, ponemos en duda los muros de la tradición, ¿no? Entonces es un poco
no sé si voy a hacer spoiler, pero es un poco como la serie Attack on Titan, ¿no? De decir, los roles de género te ponen unos muros súper firmes, infranqueables, que te están diciendo que más allá de eso no hay vida. Entonces están diciendo cómo tienes que comportarte, quién te tiene que gustar, cómo te tienes que mover, cómo tiene que ser tu actividad social. ¿Qué pasa? Gente LGTBI de repente estamos demostrando que hay vida más allá. Que hay vida no solo porque a lo mejor eres un tío y te gusta otro tío, sino porque a lo mejor de repente no entiendes por qué es necesario casarte para tener ciertos derechos o por qué no es necesario ciertas cosas que hasta ahora se daban siempre se daban siempre por hecho. Entonces, ante estos muros que se están como derribando, ¿no? Pues la reacción tradicionalista es decir, no, vamos a ver, stop the count, paremos aquí un poco todo lo que se nos ha ido de madre, que muy bien, esto de respetar, pero se nos ha ido un poco de madre, volvamos a cimentar, volvamos a reconstruir y todavía encorsetemos un poco más para que la gente no quiera salirse de aquí. Claro, o sea, estamos ante una cruzada ideológica o guerra cultural, sí, pero también estamos ante un proyecto de recomposición del poder autoritario en Europa, ¿no? Y las extremas derechas, un poco como comentábamos antes, han entendido que el ataque a los derechos LGBTI y en particular el ataque al colectivo trans, que es el más demonizado y por lo tanto también pues, el eslabón más débil para ellos, ¿no? Moviliza esos afectos reaccionarios, seduce, reconforta a todos aquellos sectores que buscan algún tipo de cabeza de turco, que buscan alguna forma de encontrar certezas, dirección, estabilidad en un contexto pues, de crisis económica, de crisis climática, de crisis de sentido o dirección, ¿no? Entonces, claro, lo LGBT se convierte en sinónimo del progresismo elitista, de la decadencia de Occidente, del desorden, de la incertidumbre y en general de todo lo que hay que purgar para poder regresar a un orden jerárquico, estable, sólido, ¿no? Entonces, la extrema derecha no ataca solo por odio, sino porque, como decía el compañero, la existencia libre de las disidencias sexuales y de género, cuando no son asimiladas por el sistema, lo que hacen es desbordar un poco los esquemas de lo posible, ¿no? Vaya, resulta que puedo expresarme de otra manera, que puedo tener una relación distinta con mi cuerpo y con mi sexualidad, que puedo generar modelos de relación distintos, alternativos, que puedo maternar de otra manera. Claro, al final esto lo que hace es atentar contra lo que sería la estructura, la arquitectura moral de estos proyectos autoritarios, ¿no? Que es la familia nuclear, heteronormada, como unidad de disciplinamiento y producción de nuevos sujetos también socializados en una feminidad y una masculinidad hegemónicas y tradicionales, etc. El género como destino natural, ¿no? Que permite que naturalicemos la división sexual del trabajo, porque bueno, pues para eso es para lo que estamos diseñados, ¿no? Claro, todo lo que sea experimentar en los márgenes, todo lo que sea, digamos, transitar pues, lo que entendíamos que era entendíamos que aquí había una barrera y algunas personas están pudiendo transitar esta barrera. Uy, ¿qué pasa aquí, no? Ahora de repente algo se abre, ¿no? Se abre una brecha en Matrix y eso es lo que genera esa inquietud, ¿no? Yo hay una cuestión que quería comentar a raíz de esto, ¿no? Que es esto de Matrix. Yo el otro día, no sé si soy de las últimas personas a enterarme de esto, pero me contaron que lo de woke es por despertar, ¿no? O sea, como que sí. Pues era como una especie de corriente, ¿no? De pues, estar atentos, despiertos, ¿no? A los cambios y a los nuevos derechos y tal. Y como que es por la vía, ¿no? Por la que nos ridiculizan a la izquierda menos rojiparda, ¿no? Que es para mí la transformadora. Y yo creo que tenemos que darle una vuelta, ¿no? En el sentido de que no paran de ridiculizarnos, ¿no? O sea, a la izquierda, que sí... O sea, el concepto woke es como muy despectivo, ¿no? Y creo que tenemos que dar la vuelta a eso, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, no, es que vais a hacer una ley, la ley trans, ¿no? Que es para muy poca gente. Bueno, pues la pregunta justamente anterior es que en Estados Unidos están haciendo 500 iniciativas, ¿no? 500 leyes para un colectivo que en teoría es muy pequeño, ¿no? Como intentar empezar a darles la vuelta y ridiculizarles a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando Vox decía en España, ¿no? Que ahora vamos al contexto español, hay que llevarse el orgullo a casa de campo, ¿no? Bueno, o sea, decirte, pues, ¿dónde está no solo la libertad de expresión, la democracia y tal, pero tanto miedo les tienes a, ¿no? Si, o sea, tan peligrosos, no sé, como empezar a reírse de sus argumentos porque en realidad no tienen mucho y a ridiculizarlos porque
A mí sí que me preocupa que ciertos argumentos estén calando. La extrema derecha está en un punto ahora mismo. La guerra cultural no es que la vayan ganando, pero no les va mal. Y van con argumentos como muy agresivos, ¿no? Por ejemplo, Milei compara pues, los derechos trans con la pedofilia, cosas como barbaridades. Y creo que también tenemos como que tener la capacidad de reírnos, pues, por ejemplo, de la familia tradicional española, ¿no? Incluso de Almeida y su mujer yendo a los toros o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, yendo al contexto de España, pues vemos eso, como Almeida se niega a izar la bandera LGTBI en Cibeles, ¿no? Que es como una cuestión... Parece que Cibeles ha ser como un espacio de guerra cultural, ¿no? Y es curioso porque hace 4 días Ayuso sí que izaba una bandera LGBTI cuando pensaba que, bueno, que a nivel electoral le podía resultar rentable, ¿no? Entonces, todo depende también de cálculos electoralistas y Y una de las cortoplacistas. primeras leyes LGTBI del Estado fue la de la Comunidad de Madrid consecuentes. Ya, es verdad. En esta fase nueva de la guerra cultural, donde ya no se disputa qué derechos tenemos, sino si tenemos derecho a existir en espacio público el colectivo LGTBI, ¿qué hacemos con esta nueva fase y qué podemos seguir haciendo en este contexto? Pues es que aquí... O sea, quiero decirte, yo entiendo que Almeida no quiera izar la bandera LGTBI, yo entiendo los discursos de Vox, porque lo que está en juego son dos modelos de cómo entendemos la felicidad de manera completamente distinta. Están los tradicionalistas que entienden que solo hay una única vía para la felicidad, hay una única manera y que les viene bien. Les viene bien porque claro, si tú estás en una sociedad donde se te dice exactamente como un manual cuál es el siguiente paso que tienes que hacer, es mucho más fácil intervenirla y manipularla en el sentido de... Si tú quieres llegar a una familia nuclear, tradicional, tener hijos, precisamente los argumentos de esto va en contra de tus hijos, de los niños pequeños, eso es lo que funciona, porque si bien los tienes, querrás protegerlos de lo que viene de fuera, pero si no los tienes, aspiras a tenerlos. Entonces dirás, joder, es que si el día de mañana yo quiero tenerlos, quiero que estén protegidos. Entonces, claro, es así como funcionan estos argumentos. Pues con eso pasa con todo, con el modelo de felicidad única y dicen, vale, pues ¿en cuál de estos pasos para ser feliz me meto como chivo expiatorio para meter la medida que a mí me interesa? En cambio, estamos desde la izquierda que decimos, bueno, creemos que es surrealista pensar que todas las familias son iguales, todas las relaciones son iguales, vamos a entender que la felicidad se llega por diversos caminos y que yo que sé cómo se llega a la felicidad, pues me va a ver como si me y yo, ¿sabes? Entonces aquí yo entiendo que sí que es una embestida completamente de decir, nosotros entendemos la libertad como que tú seas libre para poder llegar a la felicidad de diversas maneras sin tener que hacerle daño a nadie. En cambio, a ellos les interesa muchísimo tener el monopolio de cómo se llega a esa felicidad, porque es así como pueden secuestrar ciertos posicionamientos o como muchas veces nosotros aceptamos, en general la población acepta medidas negativas para ella para no llegar a un mal peor. Pues precisamente esto, o sea, es esta la embestida que están haciendo. Luego, además, esto que se ha popularizado tanto es una cosa que también se ha importado de Estados Unidos, como prácticamente todo, ¿no? Esto del ¿y quién piensa en los niños y en los pobres niños? ¿No? Como esta excusa, ¿no? Esta supuesta preocupación por el bienestar, por la integridad, por la seguridad sexual también incluso de los niños. Con los curas no lo dicen, ¿eh? Eso Claro, no... claro, pero luego, en cambio, están en contra de que se implemente una educación sexual integral y de calidad que permitiría a los niños tener un vocabulario y tener las herramientas necesarias como para no solo conocer cuáles deben ser sus propios límites, sino también verbalizar lo que les ha sucedido con las palabras adecuadas, ¿no? Porque ¿cuántos niños, cuando dan su testimonio después de haber sufrido precisamente un abuso sexual, no son tenidos en cuenta porque utilizan eufemismos y dicen, sí, pues es que jugaba con mi gato, mi gatito, no sé qué? Esto pasa constantemente, entonces darles a los niños las herramientas para que sepan cuando alguien está transgrediendo sus límites, está traspasando los límites y pues, está atentando contra su integridad, pues, hombre, parece que eso para ellos es, no sé, pues precisamente es hacer apología de la hipersexualidad o todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, me pregunto hasta qué punto lo que ocurre a veces es que nos encontramos ya en una fase del capitalismo tardío donde ya es imposible sostener, como hasta hace 5 años incluso, esta fachada de la inclusión liberal y ahora mismo la guerra cultural, que se puede llegar a entender pues, como una distracción o como una
cuestión menor o como un pasatiempo de las redes sociales, al final lo que es un campo de batalla donde se está decidiendo quién cabe en el contrato social, quién debe ser expulsado simbólica pero también materialmente de la sociedad, ¿no? Quién tiene derecho a ocupar el espacio público, un poco como nos preguntabas, ¿no? Claro, se quiere sacar del espacio público, en la línea de lo que decíamos antes, a quien desborda la norma, a quien pone en jaque o en entredicho pues, esas identidades naturalizadas, hombre, mujer, modelos de familia que bueno, tienen que ser rígidos e inamovibles, ¿no? Es decir, si permites que la gente vea que hay alternativas y hay otras formas de hacer las cosas, pues ahí se te desborda todo un poco, ¿no? Entonces va por ahí, sí. Y que hace aguas. Y que hace aguas en todos lados. O sea, quiero decirte, vamos a proteger a los niños, porque que vean en un cuento que hay dos tíos que están dando la mano por la calle es lo más ofensivo del mundo, pero que vean a sus padres que no pueden estar en casa comiendo por sus horarios laborales, Claro. que tienen un sueldo de mierda después de todas las horas que echan, que necesita una beca comedor que tampoco está llegando para poder quedarse en su instituto. Y eso no es hostil. Pero lo que haya dos tíos dándose la mano por la calle sí lo es. Además también que se hipersexualiza toda expresión de afecto entre personas LGBT, ¿no? Porque nadie se plantea que pueda hacer daño a los niños que un hombre y una mujer vayan de la mano, pero en el momento en el que dos hombres van cogidos de la mano es como, uy, esto para tu intimidad, esto tiene que quedar relegado, ¿no? Tiene que quedar pues en el dormitorio y en la esfera privada. Dices, espera, pero ¿tú qué estás viendo ahí? Que se están dando la mano, ¿no? Quiero decir que parece que el umbral de lo que consideramos sexual o sexualmente sugerente o exhibicionismo, la vara de medir es otra por completo. Y eso también lo vemos cuando por ejemplo, alguien especula acerca de si tal personaje de ficción de algún tipo de dibujo animado o de alguna película animada de Disney, lo que sea, podría ser LGBT, y alguien te dice, no, pero es que no hay que sexualizar, pues, los productos culturales para niños, ¿no? Y dices, espera un momento, pero si toda la vida ha habido parejas hetero en estas representaciones. Bueno, muchos cuentos de hecho van sobre la historia de cómo Claro, se conoce el príncipe. ¿por qué la historia de amor princesa? entre un hombre y una mujer es pura, es algo bonito? Y en cambio, en el momento en el que uno de ellos pasa a ser hombre o mujer, automáticamente se convierte en algo inherentemente sexual. Dices, ¿por qué hay, digamos, esa percepción o ese sesgo? Siguiendo con la batalla cultural, hablábamos antes de empezar el podcast, es el primer mes del orgullo, ¿no? Después de que Trump haya vuelto a la Casa Blanca. El año pasado ya el Real Madrid no puso su bandera, la bandera LGTBI, ¿no? En su escudo de Twitter y de redes sociales. Creo que habrá que estar atento este mes porque yo creo que va a haber algún cambio, ¿no? Determinadas empresas van a darle la espalda pues, a que eso era pues, LGTBI washing, ¿no? Como se diga sí, en purple este caso. washing. Purple washing. No, pink washing, Pink perdón. washing. Purple washing es con el feminismo. Pero Era- bueno, Que también. para el caso. Era pink washing, pero ni siquiera van a hacer eso porque efectivamente ha habido un movimiento, ¿no? Sobre cuál es el sentido común, yo creo, y es hasta, o sea, es negativo en este caso, ¿no? Yo creo Claro. que también que hicieran solo eso estaba mal, pero que dejen de hacerlo creo que también es una muestra, ¿no? De cómo determinados discursos están calando Claro. también y que si solo hacían eso pues, y dejan de hacerlo, ni siquiera vamos a conseguir que hagan más, ¿no? Claro. Yo creo que también habrá que estar atentos este año a ver lo que... Claro. El purple washing nos hacía daño hasta cierto punto porque alimentaba o daba alas, ¿no? Como a esta Al conspiración lobby. de que existe un lobby racializado, queer, trans, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final pues estas empresas lo que hacían era intentar apaciguarnos, encontrar nuevos nichos de mercado, etcétera, etcétera, pues regalándonos el oído y diciéndonos pues lo que queríamos oír, a pesar de que luego esto no se tradujera en ningún tipo de transformación o en ningún tipo de pues, medida o siquiera cambio de actitud de la propia marca, ¿no? Pero es verdad que al menos daba cuenta de que el sentir mayoritario era tal que les salía a cuenta mostrarse LGBTI friendly. Que ahora decidan dejar de hacerlo significa que ese sentido común ha cambiado.
y por lo tanto ya no les compensa, ¿no? Sí, yo creo que la ola reaccionaria que vivimos, que es en todo el mundo, ¿no? O por lo menos es una visión un poco eurocéntrica, ¿no? Pero Occidente, Estados Unidos y Europa, yo creo que siempre tenemos que tener muy en mente que al final es una contrarrevolución porque, por suerte, parte del feminismo y parte también de la lucha por el colectivo, por los derechos del colectivo LGTBI+, han sido hegemónicas hasta cierto punto, ¿no? Culturalmente, culturalmente. sí. Falta mucho por avanzar, yo no lo niego, pero creo que también hay que entender que porque está de moda, ¿no? Ser entre algunos derechas, sí. jóvenes y tal, ser de derecha justamente porque lo hegemónico era lo contrario, ¿no? Y siempre hay como la ley del péndulo, una reacción a ser lo contrario a lo que hay establecido, ¿no? Creo que también son cosas que tenemos que tener en mente. El problema es que se nos ha llegado a identificar con el poder institucional sin que hayamos llegado a tener nunca el suficiente poder como para llevar a cabo políticas verdaderamente transformadoras, con lo cual dices, ostras, hemos digamos, conquistado el poder solo hasta el punto de que ahora parezcamos el statu quo a ojos de muchos, pero sin haber llegado nunca realmente a pues, ostentar el poder necesario como para llevar a cabo pues esas transformaciones y lo vemos también en el hecho de que sea tan fácil que se produzcan estos retrocesos. También es una cuestión discursiva, porque Vox, que va de anti-establishment, es lo más establishment y de hecho tiene mucha más interlocución con los grandes grupos empresariales que el PP últimamente, ¿no? Entonces, claro, y toda esta nueva derecha disruptiva, outsider y antisistema que pues, se está rebelando contra las grandes élites, en cambio suele idolatrar a Elon Musk, que no se me ocurre persona que encarne la élite económica de forma más... De todas formas, es como... Yo muchas veces cuando oigo estas cosas, claro, yo no sé... y a lo mejor yo doy una visión de cómo yo me he criado durante prácticamente 20 años fuera de lo que es una gran ciudad, yo pienso, vale, ahora todo el mundo está llevándose las manos a la cabeza con cosas que yo veía en mi día a día. Claro. Yo tenía súper normalizadas y tal. Entonces, España estaba en todos los rankings súper LGTBI friendly, todo el mundo hablaba de pero madre mía, es que es súper derechos LGTBI+, no sé qué, no sé cuántos, porque Madrid lo era. Claro. Porque Madrid lo era, pero nos hemos tapado los ojos de lo que era el resto del Estado. Hay que hablar del sexilio. Entonces, claro, quiero decir, realmente ahora nos estamos echando las manos a la cabeza cuando hemos intentado hacer un paraíso ficticio, Madrid, que era súper, venga, vamos aquí a hacer el orgullo más grande que podamos, pero realmente no estamos haciendo los deberes. Hemos vivido en una burbuja durante el último ciclo político, durante, no sé si 2016-2020. Creo que creímos que por haber puesto ciertas cuestiones en el centro del debate público, automáticamente ya se habían interiorizado, habían calado, ya formaban parte del sentido común de la mayoría, y no. Bueno, y que la izquierda yo creo que ha avanzado en algunas cuestiones y se ha olvidado en otras de la población que no está pues, en la costa y en el centro de Madrid, y en Madrid, porque al final la izquierda no tiene ni propuesta, ni entiende, ni escucha a la España rural. Desde luego. Totalmente. Y ahí también entra también la cuestión que hablábamos, ¿no? Junto con los discursos de odio también están aumentando las agresiones y los perfiles más agredidos dentro del colectivo hoy son las personas trans, jóvenes entre 25 y 35 años, que además tienen bajos ingresos, ¿no? Un poco el perfil del colectivo que más se agrede es este. ¿Creéis que la violencia en España se ejerce contra quienes tienen menos capacidad de defenderse o de representarse? Alberto. Pues sí, totalmente, en el sentido de... Claro, o sea, yo creo que muchas veces se está intentando hacer un símil entre lo que sería una guerra cultural o una guerra de verdad, un conflicto bélico con estas agresiones. Y yo creo que tiene un punto muy diferente. En el conflicto bélico tú al final tienes como un posicionamiento, tienes unos recursos y el que gane se los lleva a todos. En cambio, creo que la violencia que está habiendo contra el colectivo LGTB no es una violencia de que ganen unas ideas o ganen otras. Es una violencia de te quiero dominar. No es de si tengo razón o no tengo razón. Me da igual si la tengo o no la tengo. Lo que quiero es demostrar que tengo poder sobre ti. Es un aviso a navegantes también. Exactamente. Es decir, tenemos unos márgenes. Tú eres un tío, pero ojo, no tengas pluma. Ojo, que no te guste demasiado la música. Ojo, que no tal. Porque entonces eres un maricón y si eres un maricón te tengo que pegar. Eres una lesbiana. O sea, eres una tía, pero ojo, que te guste demasiado el fútbol, ojo, con el corte de pelo que te pones, que te voy a pegar una hostia. O sea, es un poco la reafirmación de decir, no, perdona, es que el poder lo tenemos nosotros. Y me da igual los argumentos que me des porque el poder lo tengo yo y lo voy a seguir teniendo. Pero esto, gracias a todo lo que hemos hablado anteriormente, se nos ha deshumanizado o se nos ha hecho como si no fuéramos personas normales. Entonces,
cuando ya no eres una persona corriente, es muy fácil el paso a que empiezas a ser una amenaza. Y cuando eres una amenaza, todo está válido para que esa amenaza desaparezca. Poco a poco hay más violencia, se empiezan a aceptar debates que antes ni siquiera estaban sobre la mesa y hemos como La ventana de Overton. Exactamente, es lo que se está intentando a través de parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, se está intentando reabrir debates que parezca que están en la sociedad cuando no lo están. Y acaban estándolo. Ya acaban estándolo. Es literalmente la estrategia que se está siguiendo. Claro, también las personas trans, migrantes, racializadas, jóvenes, sin recursos, muchas veces sin papeles, son también el blanco fácil o el blanco preferente porque no tienen una red de apoyo, no tienen capital social, no tienen una respetabilidad a la que agarrarse. Muchas veces vemos en casos de agresiones homófobas, cómo se habla, no se habla necesariamente de eso, pero la gente se centra en cómo iba vestido, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que ocurre también con las mujeres que sufren agresiones sexuales, ¿no? De, bueno, como es un hombre con mucha pluma y que llevaba, pues, yo qué sé, un pantalón muy corto, como que la gente a veces se fija en eso y de alguna forma parece que legitima o justifica que se le haya ejercido pues esa clase de disciplinamiento, esa clase de violencia correctiva y ejemplarizante. Entonces, el mensaje que se está mandando, tanto si los propios agresores son conscientes o no de estarlo haciendo, porque quizás ellos piensan que se están desahogando, ni siquiera saben por qué están agrediendo exactamente, pero al final es una violencia expresiva que manda un mensaje y que manda un mensaje claro, que es que fuera de la norma heterosexista y del productivismo neoliberal no hay ningún espacio vivible, no puedes existir, no puedes ocupar espacio. Y como digo, entonces es una violencia que es una pedagogía del miedo que enseña por dónde se puede y por dónde no se puede. Y que, perdona, pero aquí también volvemos a ver la hipocresía, que los mismos que están saliendo diciendo que hay que proteger a los niños son los mismos que callaban cuando a mí en el colegio me pegaban porque no quería jugar al fútbol y era el maricón de turno. Claro, porque había que hacerte un nombre de verdad. Es que exactamente, quiero decirte que esto es muy fuerte. De repente hay que proteger a los niños, pero yo voy a decir, me ha pasado esto y todo el mundo... Te tendrías que forzar un poco. No te esfuerzas por integrarte. Claro. Yo también añadiría una cuestión, lo hostil, ¿no?, que es la política judicial, el poder judicial en España, que si no tienes dinero y recursos, capital cultural, seguramente pierdas el juicio, da igual lo que hayas hecho o no, y que, lógicamente, pues quien más está en la cárcel es personas de clase trabajadora. Y aquí también, efectivamente, enfrentarte a un proceso judicial, pues en caso de agresiones, etcétera, no está en la cárcel de todo el mundo, ni a nivel de salud mental ni a nivel de bolsillo, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos que no solo formar a los jueces, que ya estaría bien que se formasen en algo que no sea... bueno, me callaré, sino también avanzar, pues eso, en que, pues lo que decías, ¿no? El caso de Samuel, que fue muy, muy grave, de que no querían reconocer que había sido una agresión. Y es que es la falta de formación que hay detrás, o sea, que el juez que instruyó... También hay ideología, el caso, sí, pero realmente, incluso dejando al margen la ideología, es que realmente, como adelantaba un poco al principio, el juez que instruyó el caso del asesinato de Samuel, claro, sacó en claro que llamarle maricón, como no hace referencia explícita a con quién se acuesta, automáticamente no se puede considerar que denote que se trata de un crimen de odio motivado por la homofobia. Eso es no entender cómo funciona la homofobia y la relación que tiene con la expresión de género. Yo creo que ese es también uno de los daños que ha hecho esta idea de no, es love is love. Bueno, ya, pero es que aunque estés soltero y no estés queriendo a nadie, cuando tú tienes una expresión de género, es que ni siquiera hace falta que seas homosexual, es que si tú tienes una expresión de género que se lee como femenina, vas a sufrir esa violencia, porque es una violencia correctiva que tiene que ver con demostrarte una vez más que te has salido de tu carril y que, bueno, que tienes que volver a encarrilarte. Entonces, claro, no entender eso, yo creo que también es, como tú dices, era una excusa para no querer calificar como crimen de odio lo que claramente era un crimen de odio, evidentemente. Pero sí que siento que hay gente que no entiende que la plumofobia es homofobia. ¿Sabes? Que piensan que son cosas diferentes. No, bueno, es que no sabemos con quién se acuesta. Eso es casi te diría, probablemente sufre más violencia el hombre gay, soltero, que por lo que sea no se está acostando con nadie, que está pasando por una época de ser célibe, pero tiene pues esa pluma, esa expresión de género más feminizada, que
un hombre que esté casado con otro hombre y hayan adoptado o hayan comprado a una niña, pero tenga una expresión de género hipermasculina, heteronormativa, etc. Probablemente va a sufrir menos violencia, aunque activamente se esté acostando con un hombre. Entonces creo que a veces se pierde un poco esto de vista. No, bueno, es que no le he dicho que no funciona así. Nos desplazamos hacia las redes sociales, que últimamente estamos viendo cómo amplifican los discursos de odio. ¿Qué está fallando en la regulación de las plataformas? Que es poquita. Porque además vemos, ¿no?, cómo los algoritmos premian la provocación, premian yo digo algo transfóbico, entonces se me echan a mí encima, y viceversa, ¿no? Y cómo podemos enfrentarlo sin bordear o abrazar la censura, ¿no? Y a la vez que no sea luego un arma de doble filo para que nos censuren a nosotros con otros discursos. A ver, lo primero es que estoy cansado de que la moderación se ponga como algo técnico. Como que es algo técnico, tú contratas a una empresa, te hace una moderación de la red social como sea o tal. No, la moderación es política. Porque al final la moderación entra el contexto de lo que se está diciendo, el tono con el que se está diciendo, quién es quien lo está diciendo. O sea, esto es una cosa muy importante y que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo la moderación. Y se la estamos dejando a manos a empresarios que viven en Silicon Valley que no tienen ni idea de cómo es la sociedad española, si es que hay una homogeneidad entre las diferentes expresiones, y le estamos dejando toda la moderación a ellos y no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando es una cosa completamente política y a esos tíos no los ha elegido absolutamente nadie. Lo que deberíamos hacer es, primero de todo, controlar qué algoritmo se está viendo en esta red social para a partir de aquí mirar qué comportamientos son los que se están premiando y también cómo se están ocultando ciertos contenidos que muchas veces son también por contenido político, no únicamente LGTB. Vemos cómo continuamente contenido respecto al genocidio de Gaza se está siendo ocultado. Y eso es una cosa completamente política. Entonces, un poco tenemos que retomar el control público de estos algoritmos, o incluso ya pensar alternativas de redes sociales que puedan ser de control público. Y más allá de eso, creo que también tenemos que dar un poco, entender qué quiere decir la libertad de expresión, porque creo que puedes tener libertad de expresión y decir una burrada como una casa, pero es que yo tengo la misma libertad de decirte que eres gilipollas. O sea, es que todo va así. Sí. Que nos encanta la libertad de expresión, la libertad y lo que surja y esta gente para decir, yo qué sé, pedofilia por las personas que son LGTB, y yo no puedo decirle eres imbécil, porque se ponen a llorar. ¿Quién tiene la piel de cristal? Claro, es que han confundido libertad de expresión con tener el monopolio de la palabra y exención de consecuencias. En este sentido, pues nada que no se haya dicho ya hasta la saciedad. Las grandes plataformas digitales están diseñadas para secuestrar nuestra atención y maximizar el tiempo de uso de cada uno de los usuarios, lo cual significa que saben que cualquier respuesta visceral o emocional traerá consigo un mayor engagement. En este sentido, creo que una parte de la izquierda también tiene que hacer autocrítica, porque se ha dado mucha difusión a muchos mensajes muy nocivos, respondiendo e intentando confrontarlos, muchas veces sin realmente estar confrontando correctamente. Es decir, para decir, oye, esto de aquí me parece fatal, no hace falta que le estés dando bombo a una publicación que quizás, de no ser por todas estas voces indignadas que han tenido que dejar claro ante sus seguidores que, oye, yo esto no lo pienso, ¿eh? O sea, que también hay un punto a veces de postureo moral, de vamos a citar esto para que todo el mundo sepa que a mí me parece mal, que yo soy de los buenos. Es como, bueno, pero si no tienes algo, no tienes, digamos, una estrategia clara para hacer frente a este discurso, pues igual tampoco hace falta que respondas. Ya responderás cuando se te ocurra algo mejor. Igual puedes hablar o hacer referencia o alusión a este tipo de discursos sin dar publicidad a quienes los están promoviendo, porque ya tienen detrás muchas veces, además, pues fuentes de financiación importantes. No necesitan que encima nosotros alimentemos aún más el algoritmo desde nuestra indignación y desde nuestra necesidad de autoafirmarnos moralmente ante nuestros seguidores, de mira, estoy criticando este post transfóbico para que sepáis todos que soy una aliada. Es como, ya bueno, pero estás haciendo que mucha más gente lo vea. Igual hay que pensar un poco más antes de Esto lo aborda mucho Enrique del Teso, ¿no? Que lo sé. esa pugna a veces... O sea, hay gente que ha nacido
como figura en Twitter, que ya casi difunto Twitter, en contraposición a otra cosa, Claro. ¿no? Y al final yo me Pierdes la defino mi iniciativa. identidad en contra de la suya y ahí al final nos dejan sin argumentos, porque si Claro. mi identidad está en contra de la suya, yo no acabo explicando cuál es mi posicionamiento, Claro. cuáles son mis propuestas. Y marcan ellos los tiempos y los marcos del debate, Eso es. y vamos siempre como a remolque de lo que dicen, siempre a la defensiva, en vez de pues tener una agenda propia, propositiva, en positivo, ¿no? De vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre es responder a la última burrada que ha hecho Trump, a la última burrada que ha dicho Ayuso. Y no digo que no haya que confrontar, pero sí que es verdad que muchas veces se confronta de formas poco constructivas o poco productivas, que solo dan más munición a estos discursos, a estos exponentes de Y que la no ultraderecha. somos el meme que nos quieren poner. O sea, por favor, Ya. ¿cuántas veces hablando con gente de izquierdas, entre gente de izquierdas, nos hemos puesto a decir cosas que decimos, madre mía, esto fuera de contexto puede ser Claro. muy problemático? Nos encanta ponernos a debatir y a Claro. tensionar cosas. Si estamos todo el rato tensionando conceptos y Y tensionando... explorando entre nosotros los O sea, límites por de la favor, comedia. no somos ese meme. Claro. Pero claro, tú lo que no me puedes es vender como un debate súper profundo que estás contestando al status quo y tal, cuando tú lo único que estás haciendo es que yo subo una foto y me dice maricón. Ya. O sea, eso es todo su gran ponencia política que Ya. están contestando al lobby queer, es decir, maricón, ¿sabes? O sea, que decir, también tenemos un poco que diferenciar lo que puede ser un insulto o un posicionamiento muy conflictivo en respuesta personal a alguien, que creo que en ese sentido aquí la moderación tendría que entrar a saco, y luego por otra parte, si tú quieres decir una cosa que es una borrada súper problemática a nivel general como debate, ya te contestaremos, o ya te diremos lo imbécil que eres y las cuatro neuronas que te quedan. Creo también que parte del problema es que espacios como Twitter se han convertido en el espacio donde se habla de todo, desde todas las vertientes, con todos los registros, y no hay una escisión tal que digas, de acuerdo, vale, en este tuit esta persona simplemente se está desahogando, ¿no? Lo que se llama el shitposting, y está diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza, es como un diario personal. En este otro está compartiendo un statement político, ¿no? En este otro está queriendo teorizar sobre un tema, ¿no? Entonces, ahí se entremezcla todo y no sabes exactamente... No, es muy difícil convertirlo en un canal, o ya sin tener en cuenta cómo funciona ahora el algoritmo o lo opacos que son los algoritmos, pero incluso dejando eso a un lado, ¿no? Muchas veces mucha gente lo está usando de forma completamente distinta. Y aquí se están mezclando pues, estilos comunicativos, intenciones comunicativas completamente distintas, y al final dices, bueno, claro, igual una cosa que has soltado tú al aire porque es una reflexión que has tenido tal, la gente se la toma como si fuera prácticamente una tesis inamovible, algo que te tiene que representar al 100% y como una especie, como digo, de statement. Entonces... Claro, eso también es un poco problemático. Antes al menos había una mayor diversidad. Bueno, se habían diversificado un poco más las redes sociales hace unos años y la gente tenía su blog, y, ¿sabes? Era un poquito más fácil saber qué se estaba intentando decir, Sí. y con qué intención y desde qué lugar, ¿no? Desde la manosfera hasta los partidos ultras se difunde la idea de que el colectivo LGTBI+ representa una élite cultural desvinculada de un pueblo real, ¿no? ¿Cómo se desmonta esta inversión simbólica que convierte a las víctimas en privilegiados y al agresor en víctima del progresismo? No hay nada más alejado y más desconectado de la población real que votar en contra del SMI, votar en contra de la reducción de la jornada, no querer, o sea, no defender la negociación colectiva, no reconocer el papel de los sindicatos. O sea, es que si empiezo a hacer una lista de las cosas que hacen contra la gente trabajadora, no acabo. Pero más allá de eso, yo soy bastante partidario de que tenemos que hacer llegar el mensaje de que la lucha contra la LGTBI-fobia es también para la gente hetero. O sea, ¿cuánta gente hetero? ¿Cuántos tíos heteros? Viven constreñidos. Exactamente, porque le gustan ciertas cosas y todo el mundo, maricón, no sé qué. Una tía que tampoco le puede gustar ciertas cosas. Una tía que no se maquille ya empieza a ser sospechosa, a decir, uy, esta es una marimacho, a ver qué está pasando. O sea, estamos hablando sobre todo de una cosa que la raíz, que la compartimos aquí mucho, con mucho de la lucha feminista, están los roles de género. Entonces, aquí entramos todo kiski. Todo kiski. Entonces, Ted, te va a ir muchísimo mejor si no tienes que estar dependiendo en si tengo que mover la mano así o asá para no quedar mal con mis amigos, para no tener un corsé puesto todo el rato, que es que para
para tener tanto odio a la gente que practica drag, tienen un corsé metido todo el rato en el cuerpo que tela. Y es, yo creo, una parte muy importante de poder explicar, decir, pero nada, es que va contigo. O sea, va contigo. Sí, no, esta idea, este mito de el lobby LGBTI, racializado, trans, que, bueno, que ostenta el poder en la sombra, vamos a decir, creo que es muy sintomático de cómo al final el relato le puede al dato, porque la realidad es que el colectivo LGBTI se encuentra sobre representado entre las personas sin techo. Los hogares LGTBI, de hecho, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, según un estudio reciente de 2023 de la FELGTBI, ganan un 18,69% menos que el resto de la población. Entonces, claro, las personas LGBTI son en un 99,9% de clase trabajadora, como con prácticamente cualquier colectivo del que hables. Cuidan, trabajan, sufren desahucios, tienen dificultades para acceder a la vivienda, cobran sueldos de miseria, viven la precariedad en sus carnes, muy a menudo con peores consecuencias. Hablábamos antes del sexilio, pero también de, bueno, no es casualidad que estén sobre representadas las personas LGBTI entre el colectivo sin techo, también tiene mucho que ver con esa falta de soporte familiar. Y lo mismo con el hecho de acabar, tener más posibilidades o más probabilidades de acabar en las garras del sistema prostitucional. Quiero decir, al final hay un reduccionismo de clase que consiste en tomar los conflictos y las condiciones materiales del obrero blanco, autóctono y heteronormativo y hacer una abstracción por la cual ese conflicto y ningún otro es el que define, digamos, el conflicto de clase, ¿no? La lucha de clases. Entonces, toda reivindicación que se salga de esa idea del conflicto capital-trabajo entendida en su forma más economicista pasa a entenderse como una especie de reclamación simbólica por la representación o por el reconocimiento, o como una distracción posmoderna de gente identitaria. Claro, realmente lo que se pide es que se entienda que las formas concretas de violencia y discriminación que atraviesan a las personas LGBTI, la inmensa mayoría de clase trabajadora, no son heridas simbólicas o psicológicas o subjetivas sin más, sino que también tienen un profundo impacto en su vida material, en sus condiciones materiales de existencia, en su capacidad para acceder al mercado laboral, etcétera, etcétera. El asesinato de Samuel, ¿qué más material hay que te eliminen, que te maten, claro, ¿no? y creo que una parte del problema, no del problema, pero bueno, sí, de la confusión, surge del hecho de que por cómo funciona al final la representación, ¿no? Quienes acaban accediendo a una mayor visibilidad suelen ser personas que pues, proceden de orígenes de clase menos humildes, más asimilables al sistema, blancas, normativas, exitosas, con mucho capital cultural, etcétera, etcétera, porque es más fácil que puedan llegar a obtener ese altavoz, ¿no? Entonces se convierten en representativas de todo el colectivo, simplemente porque no hay apenas referentes, y al haber pocos referentes, pues recae en esas personas tener que, pues eso, tener que ser una especie de, sí, una especie de representación, no quería repetir la misma palabra todo el rato, del colectivo LGBT, y eso también pues alimenta esa fantasía o esa ficción del lobby gay, la dictadura trans, etc. Hay un tema que dices que me parece muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Friedrich Engels, ¿no? Me voy unos cuantos años para atrás, pues venía de ser un burgués, ¿no? Su familia tenía fábricas, etcétera, Karl Marx parecido, como que al final pues hay una parte de la izquierda que pues, ha venido de orígenes pues, menos trabajadores, no todos, por ejemplo, pues hay otros como Stalin, que pues, era de una familia pobre, o también en España también podremos ver casos de ambos lados, ¿no? Y en cambio la derecha, por eso de arrebatarnos lo trabajador, a veces como que busca el ejemplo, ¿no? De el trabajador pobre que vota a la derecha, ¿no? O que es un poco, incluso creo que es el caso de Vince, ¿no? El vicepresidente de Trump, que además, claro, cuando tienes al candidato a presidente, que es un multimillonario, hijo de millonarios, claro. Necesitas, ¿no? Esa conexión con lo trabajador, ¿no? Yo creo que también tenemos que darle una vuelta, analizar la estrategia y ver cómo la anulamos. Y luego sobre la falsa trampa de la diversidad,
no es que yo le esté contestando a Bernabé, que ni siquiera el libro creo que plantea lo que dicen que plantea, pero yo sí que creo que tiene una parte de razón. Y la razón no es que lo identitario se coma el conflicto de capital-trabajo, sino que los sindicatos hemos sido un eje de ataque brutal en los últimos 15 años y hemos dejado de estar de moda. Somos la peste, ¿de verdad? O sea, no digo que lo seamos, digo que hay mucha gente que piensa eso. Y creo que eso ha hecho que los partidos de izquierdas, desde el PSOE a todos, en determinados momentos, eso cambió un poco en el año 2021 con los ERTEs y la reforma laboral, pero hasta ese momento los sindicatos éramos los apestados. Nadie quería formar parte, o sea, hubo una bajada afiliativa y los partidos de izquierdas pasaban de nosotros. Y eso, creo que ahí es donde realmente la trampa de la diversidad tiene la razón. Es decir, hemos sido lo denostado, la gente tiene una opinión malísima de nosotros y también creo que ponerlo donde hay que ponerlo. Hemos cometido errores, como todo el mundo, pero ha habido una estrategia premeditada de ataque brutal y ya no es que, o sea, por parte de izquierdas y también de derechas, ¿no? Hace poco también veíamos a una persona de supuesta izquierda mandando a la mierda al secretario general de Comisiones Obreras por una cosa que además ni siquiera había dicho Unai Sordo, ¿no? Seguimos siendo tenemos una diana muy grande porque somos también grandes a nivel afiliativo y así, y yo sí que creo que la trampa de la diversidad, más allá, el conflicto no era lo identitario contra los trabajadores, sino que efectivamente parte de los trabajadores, la izquierda nos había abandonado. No a favor a lo trans, sino en general se hablaba poco, ¿no? En los años 2000 en España no se hablaba tanto de lo laboral como sí que se ha hablado posteriormente, ¿no? Esa es mi tesis, que sí que defiendo. Yo creo que estoy completamente de acuerdo, pero creo que en este sentido lo interesante es ver cómo se confunde el síntoma con la causa cuando se habla de cómo, que no es lo que dice Bernabé de hecho, pero en general, cuando se habla de la trampa, de la diversidad y de cómo se ha perdido pues, la conciencia de clase porque ahora la gente ha quedado fragmentada, ¿no? en identidades múltiples y en categorías identitarias, ¿no? Cada vez más... que cada vez proliferan más, supuestamente. Tengo la sensación de que ahora mismo no estamos en ese punto, pero bueno, como que van un poco con varios años de retraso. Pero en cualquier caso, creo que es interesante darse cuenta de que al final, si el feminismo, si el antirracismo, si los movimientos por los derechos LGBTI como movimientos, puedes llamarlos parciales o de resistencia, han tenido la acogida que han tenido y han resonado de esa forma con muchísima gente, también es porque existe una misoginia, un supremacismo y una heteronorma, en el mejor de los casos, homofobia, LGBTI-fobia, en el peor de los casos, en el seno del movimiento obrero, que ha expulsado o ha hecho sentirse fuera de esos espacios o no bienvenida a mucha gente de clase trabajadora. Entonces, tiene más sentido decir que en realidad precisamente lo que divide a la clase trabajadora es la misoginia, el racismo, la xenofobia y no los movimientos que surgen para intentar responder, aunque luego puedan ser cooptados por el capital para... intentan y efectivamente hay muchas organizaciones y digamos muchas asociaciones LGBTI, feministas, etcétera, que son interclasistas, que mandan mensajes súper despolitizados y que hablan de romper el techo de cristal pero se olvidan del suelo pegajoso, etcétera, etcétera. Pero también hay muchísimas que no. ¿Y por qué surgen? Pues porque muchas veces es difícil de alguna forma pensar el sujeto político del movimiento obrero sin acabar cayendo en esta caricatura de el obrero blanco con el mono azul, etcétera, y Justo, esa es la siguiente pregunta. invisibilizar. ¿Qué papel juega hoy la interseccionalidad en la lucha también del colectivo LGTBI+? Y además, ¿cómo visibilizamos experiencias pues, de las personas migrantes, racializadas, trans, pobres? Yo creo que también ahí el sindicato y la izquierda debería entender que el hombre blanco hetero de mono azul ya casi no existe. Me refiero al full pack, ¿eh? O sea, Sí. hombres heteros aún, Es un poco un fetiche. aún somos muchos, sí. ¿no? Pero, y de hecho, en la industria, el mono azul, lo normal ya es la Exacto. camisa de cuello blanco, Sí. que se dice, ¿no? Pero bueno, ¿cómo visibilizamos, ¿no? esa interseccionalidad? La analizamos y también visibilizamos experiencias. Esta te la dejo solo a ti, Alberto, porque además en Cataluña creo que hacéis muy buen trabajo en comisiones de Cataluña. ¿Cómo visibilizamos todas estas interseccionalidades? Pues a ver, al final yo creo que tenemos también un poco que romper con una idea que
con buena intención nos ha hecho un poco de daño. En el sentido de, como hemos luchado tanto por nuestros espacios, por tener una voz, por poder expresarnos, creo que muchas veces sin querer hemos caído a lo mejor en autorreferencialidad en Total. ciertos colectivos. Entonces, parece que una persona racializada solo puede hablar Exacto. de antirracismo. Parece que una persona LGTB solo puede hablar de colectivo LGTB. Parece que una mujer solo puede hablar de feminismo. Entonces, yo creo que precisamente entender la interseccionalidad es decir, vamos a ver, vamos a ver, una persona racializada a lo mejor es economista. Oh, qué sorpresa. A lo mejor tiene estudios y puede analizarte una situación de una manera con muchas complejidades, caos oscuros. Vamos a apostar por ello, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con las personas LGTB. Tenemos que un poco hacer el esfuerzo de mostrar cuáles son nuestras habilidades más allá de explicar nuestras vivencias, que es muy importante expresarlas, expresar qué es lo que nos está pasando y proponer medidas. Pero también el debate de proponer medidas tenemos que incluir al resto de la población, porque de esto va un poco también el reconocer que vivimos en una sociedad, ¿no? El que tenemos que debatir entre todo el mundo que pertenecemos de qué medidas podemos para mejorar la situación. O sea, aquí no podemos dejar a nadie fuera en el sentido de ni en el debate ni tampoco cuando proponemos propuestas. No podemos dejar que nos coopten la voz, pero no podemos dejarlos entender que estas personas estamos fuera. Entonces, yo creo, fundamental entender la interseccionalidad, ver cómo un poco todos son vasos comunicantes, como explicaba antes Exacto. Aime, que al final de una manera van arrastrando ciertos diferentes tipos de discriminaciones o simplemente se van mostrando con diferentes caras, pero acaba siendo un poco lo mismo, que es el concepto del heteropatriarcado que tanto se ha utilizado y tanto se ha hablado. Pero también la visibilidad LGTB tenemos un problema, y es que hasta ahora parecía que solo éramos personas desgraciadas, que solo teníamos problemas en nuestra vida, que si eras LGTB no ibas a ser feliz en tu vida, porque a mí me pasaba, ¿eh? O sea, yo era adolescente y yo pensaba, madre mía, qué vida se me viene por delante, por favor. No iba a encontrar el amor en mi vida, no iba a tener una relación estable nunca. Pero es como, vamos a ver, todo el mundo tiene problemas. Obviamente tenemos problemas por el hecho de ser LGTBI, pero basta ya de que toda nuestra representación en las series y en las películas y en los libros sea, hola, soy marica. Vale, ¿qué trama hay detrás? O sea, por favor, tenemos que hacer un poco el test de, ¿cómo se llamaba? El test de no. Bechdel, pero El de con... Bechdel, sí. pero con LGTBI, o sea, por favor, Sí. podemos dejar de que la trama de un personaje es únicamente ser Sí, ser y el LGTBI. amigo gay tiene que ser siempre un ser de luz, no puedes tener defectos, no puedes tener complejidad, aristas, claroscuros, todo es... ¡Ey! Vámonos de compras. Es como, madre de Dios, para tener esa clase de representación a veces te preguntas si casi sería mejor no tenerla, no lo sé. Sobre esto que comentas me parece muy interesante ver cómo tanto a nivel de organizaciones como incluso lo que puedes ver en una librería, ¿no? Hemos convertido la sección sobre feminismo, la sección LGBT, la sección sobre migraciones o de colonialidad en compartimentos estancos y hemos entendido que la interseccionalidad consiste en ir haciendo sumas y restas abstractas de privilegios y opresiones. Bueno, yo estoy oprimido por esto, pero tengo privilegio por esto. Entonces, el resultado es que tengo... O sea, no funciona así, evidentemente. Yo creo que, por supuesto, la lucha LGBTI tiene que ser antirracista, feminista, anticapitalista, anticapacitista, etcétera, pero ya por la simple razón de que la inmensa mayoría de las personas que integran el colectivo se encuentran también atravesadas por esas otras formas de discriminación y de violencia. Y de la misma forma que no puede pensarse, como muchas veces se intenta desde un cierto feminismo blanco, burgués, la emancipación de la mujer en tanto que mujer, desligarse o liberarse de aquello que la oprime por ser mujer, haciendo una abstracción que deja fuera al 99% de las mujeres que son racializadas, de clase trabajadora, discapacitadas, migrantes, etcétera, etcétera, y que sufren formas específicas de misoginia que tienen que ver con su posición de clase, con su identidad racial, etcétera, y no se trata simplemente de sumar, decir, no, mira, yo sufro misoginia y además capacitismo, no. El tipo de capacitismo que sufres por ser mujer es diferente, el tipo de misoginia que sufres como discapacitada es diferente. Entonces, no es tan simple como vamos a ir sumando y vamos a ir restando y a ver de qué tienes privis y a ver de qué tienes opresiones, como se había hecho en su día, ¿no? O sea, no se trata de ir acumulando etiquetas, sino de intentar entender
de qué forma interactúan, cómo se imbrican estas formas de discriminación, entender que no podemos entender lo LGBTI sin entender el género, que no podemos entender el género, la normatividad de género, cómo se construye el género sin entender la colonialidad, sin entender desde qué lugar, desde la blanquitud decimonónica, se ha construido la actual noción de feminidad, esta feminidad blanca, delicada, etcétera, y cómo de la misma forma que a nosotras como adultas se nos infantiliza, a otras mujeres, a muchas mujeres racializadas, como niñas se las adultifica. De la misma manera que a mí se me puede leer como pasiva y frágil, a muchas mujeres negras se las bestializa. Entonces, yo no puedo pensar, vale, yo como mujer blanca, o sea, sin raza, la misoginia que yo sufro es misoginia en estado puro y luego le tienes que sumar el racismo. No, es otra misoginia que es coloreada por el racismo, ¿no? Entonces... Y que es como, vamos a ver, ¿se ha paseado la gente por alguna aula de algún colegio? ¿Se ha paseado la gente por un centro de trabajo? Yeah. O sea, quiero decir... ¿De verdad vamos a seguir manteniendo esta idea de España una y no 51 con su blanquitud como eje rector? Pero tú has trabajado. ¿Has sido un centro de trabajo que has visto qué gente hay? Algunos políticos... Es que yo está la pregunta que me hago un poco en el sentido de, vamos a ver, o sea, cuando estamos hablando de los LGTBI no estamos hablando de una cosa exacta, estamos hablando de que en el trabajo tú no estés a punto de tener que irte de tu trabajo porque no soportas más el peso de estar con gente o que te está discriminando o de la que te tienes que ocultar. Y que cuando estamos hablando de feminismo estamos hablando de mujeres que van al trabajo y a lo mejor sufren agresiones y no saben cómo actuar y no tienen una alternativa, no tienen una casa donde quedarse, tienen que ver a su agresor constantemente porque hay una... O sea, vamos a ver, por favor. Claro que estamos hablando del centro de trabajo. Claro. Vamos con la última pregunta. Frente a este contexto, ¿cuáles dirías que son las luchas más urgentes de hoy, también a nivel de propuestas, que priorizamos en el contexto actual? Pues va a parecer que siempre estamos dando la matraca con lo mismo, pero creo que ahora mismo una de las tareas más urgentes es garantizar el acceso a una vivienda digna, a un empleo estable, sin contratos pues precarios, basura y sin discriminación en los procesos de selección, reforzar un tejido comunitario, una mayor organización sindical, proteger a las disidencias de género, especialmente a las más visibles frente a la ofensiva reaccionaria global. Y también lo es un poco, como hemos estado diciendo, disputar los relatos, no solo con datos, sino intentando también entender desde qué lugar se emiten y también por qué calan tanto, para intentar pues desde ahí confrontar este tipo de narrativas que están calando cada vez más. Y eso, aún queda muchísimo por hacer y sobre todo es importante que no demos ningún derecho por escrito o por grabado en piedra, ¿no? Porque prácticamente todo lo que en algún momento hemos dado por sentado luego o lo hemos perdido o hemos estado cerca de perderlo. Así que eso. Yo diría que hemos salido del armario, pero ahora tenemos que romperlo. Claro. Tenemos que romper el armario, no solo porque manda huevos que tengamos que estar constantemente saliendo del armario, sino el propio hecho de qué es el armario. El armario al final también es como los derechos que hemos conseguido, que gracias a Dios lo hemos conseguido, pero son sobre todo para asemejarnos a las parejas heterosexuales clásicas. Totalmente. El derecho al matrimonio, el poder adoptar hijos e hijas. Quiero decirte, estos derechos están genial y los tenemos que tener porque al igual que los tienen las parejas heterosexuales, las parejas LGTBI también los tienen que tener. Pero ¿por qué nos tenemos que quedar aquí? Claro. ¿Por qué no cuestionamos por qué hace falta casarse para acceder a ciertos derechos o a ciertas bonificaciones? ¿Por qué no empezamos a plantearnos por qué las relaciones tal cual las conocemos de siempre? Y lo estoy diciendo yo, que soy una persona súper normativa en el sentido de soy un bisexual, pero de hecho todo el mundo me lee como gay, entonces tampoco eso genera problemática para la bifobia. Soy una persona más o menos monogámica, soy una persona que aspira a casarse. Quiero decirte, soy la persona más normativa del mundo, pero creo que también tenemos que empezar a plantearnos que lo que hace lo LGTB es precisamente poner en duda el deseo que parece que es el deseo predeterminado que todo el mundo tiene que tener. Entonces yo creo que el reto que tenemos es que hemos salido del armario,
pero ahora tenemos que romperlo. Claro, la identidad se tiene que entender como una herramienta o como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Me recuerda también un poco a la frase esta de Miquel Misé, que a su vez estaba parafraseando a Natalie Wynn, que decía, bueno, evidentemente, si aceptamos que existen ciertas fronteras, vamos a querer regularizar a las personas migrantes para que puedan acceder a servicios sociales, prestaciones, etcétera, y puedan tener derechos reconocidos. Ahora bien, queremos un mundo donde no existan esas fronteras, ¿no? Un poco lo que ocurre con la identidad, sí, de acuerdo, hay que reconocer estas identidades, pero no pasar a naturalizarlas y decir, vale, entonces hombre, mujer, hetero, lo que pasa es que esto ya es algo con lo que no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Pero sí que creo que evidentemente primero tienes que tener ese reconocimiento, pero una vez puedes moverte dentro de ese tablero de juego, hay que tirar el tablero, ¿no? Una vez ya estás dentro. Y aquí todo esto también siempre pensando en que avanzamos, obviamente, en un solitario. Las cosas, si el sindicalismo hemos aprendido algo, es que solos y solas no llegamos ni a la vuelta de la esquina, y lo mismo pasa con las luchas sociales. Y yo, de hecho, por ejemplo, cuando era delegado sindical, a mí lo que más me hacía hervir la sangre que pasaba en mi centro de trabajo era que casi todos eran personas migrantes con estudios superiores, pero que no estaban homologados. Y era gente que estaba con unos salarios míseros, unas jornadas que te cagas y haciendo unas horas extra increíbles para poder llegar a final de mes, cuando tenían unos estudios que te cagas en sus países, pero no los podían homologar. O sea que aquí también es donde entra la interseccionalidad que hablábamos antes, que es lo primero que tenemos que tener, que es un poco visión general y conciencia de clase. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. También poner de manifiesto que Furor TV nos ha dejado el plato en los últimos 3 episodios. Yo solo quería acabar con una frase, que es que el colectivo minoritario más peligroso son los multimillonarios, que están cargando el planeta, de los que nadie habla, nadie pide leyes para regularlo. Bueno, sí, nosotros, pero deberías hacerlo incluso más, ¿no? Viven en la opulencia y parece que a nadie le molesta. Y nada, hasta aquí el episodio y muchísimas gracias.